Días a todos, saludos desde México, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por el espacio que nos dan. Encantados de compartir experiencias y que genere información de valor para sus próximos proyectos. Pues bueno, como comentaban, mi nombre es Gerardo Cárdenas, estoy al frente de Tuneltec y Tuneltec es una empresa que nace de una diversificación de un grupo de empresas familiar con gobierno corporativo institucional hace 22 años. Tuneltec estamos ubicados en Michoacán, como lo pueden ver aquí en el mapa. Estamos en el epicentro de las berries en México. Actualmente la mayoría de los cultivos de berries que protegemos con macrotúneles están entre Jalisco y Michoacán y una parte importante en San Quintín, Baja California. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a diversificar la parte de distribución de los berries, principalmente por el arándano. En México trabajamos con los principales comercializadores. Es un modelo de negocio en México que la mayoría utiliza, a diferencia de otras partes del mundo donde el comercializador, por medio de genética propia o de otro tipo de genética, le da la planta al productor o a pequeños, medianos y grandes productores, consolida la fruta y ellos la exportan, ¿no? Entonces nosotros trabajamos y para nosotros es muy importante la alianza con los comercializadores. Tenemos presencia evidentemente en diferentes partes de América Latina. Principalmente tenemos presencia o proyectos importantes en Perú y Chile. Y tenemos otros posibles proyectos en diferentes partes, como lo vemos aquí en la parte naranjita. Me gustaría iniciar con el tema del cambio climático. Los principales retos en la agricultura son tres. Evidentemente, el cambio climático, la sobrepoblación, que cada vez estamos yendo a ser, en 2050 se prevé que seamos 9.5 billones de personas y tenemos que incrementar un 50% más el alimento. Entonces el reto es muy importante y evidentemente los recursos, ¿no? Tanto el agua, la tierra, la mano de obra son los principales retos y actualmente pues el COVID, ¿no? Es este cisne negro que pues, nos agarró desprevenidos y aunque trae sus retos, evidentemente trae oportunidades como cualquier problema. Y ahí es donde podemos implementar la innovación. Actualmente en el campo se está viendo un punto de inflexión donde tecnologías que se veían un poquito mucho más a largo plazo se están implementando por los mismos retos que estamos viendo. El tema de la mecanización por la escasez de mano de obra o la disponibilidad en el tiempo de cosecha empieza a ser fundamental, o las labores culturales. Y no se diga en el tema digital. Creo que el agricultor tiene que empezar a migrar y a empezar a ver cómo puede digitalizar su granja para poder tener control tanto agronómico como de las operaciones de la granja en el momento para tomar decisiones. Y esto es a donde vemos que van a generar estas oportunidades. Les platico un poquito el contexto en México. En México tenemos alrededor de 47,000 hectáreas sembradas de berries, frambuesa, zarzamora, arándano y fresa. Son los principales berries que tenemos en México. Y de esas tenemos alrededor de 28,000 hectáreas cubiertas con macrotúnel. Nosotros, al ser pioneros en el mercado de México, tenemos la participación de un 52% con estimaciones que nosotros tenemos de mercado. Y entramos a la parte importante donde creo que les podemos generar más valor en esta plática. ¿Por qué la agricultura protegida? El factor número uno y el más importante, pues evidentemente es protegerlo de los efectos climatológicos. Como comentábamos, el cambio climático es un hecho y cada vez es más impredecible y más agresivo. Entonces no puedes prever o puedes dejar al azar a cielo abierto tu cultivo. En México tenemos tres grandes retos tenemos muy marcadas las 4 estaciones del año. Entonces tenemos mucha lluvia, tenemos granizadas y tenemos heladas. Entonces estas son las principales soluciones que da el macrotúnel directos, pero evidentemente tiene unos beneficios que ahorita voy a platicar más adelante. El macrotúnel, como lo pueden ver, es una estructura muy ligera de acero que donde realmente está la tecnología es en el plástico y en el diseño del macrotúnel. Una de las ventajas del macrotúnel es que es una herramienta muy versátil que te permite el manejo de cubiertas
o el manejo de labores agronómicas que te permite ventilar o cambiar el microclima, o como comentaba, en México se utiliza en diferentes estaciones muy marcadas del año, puedes quitar, poner malla, cambiar plástico, etcétera. Entonces, el plástico es una parte fundamental para el macrotúnel y nosotros tenemos una alianza estratégica con Vinegar, empresa israelí con más de 50 años, que está dentro de las 5 empresas más importantes de plasticultura. Evidentemente cotiza en la Bolsa de Israel. Ellos fueron los primeros que introdujeron en México el plástico pentacapa. El pentacapa te permite, o cada capa te permite introducir diferentes químicos que te dan diferentes beneficios para tu cultivo y por ende para el microclima de ello, como puede ser resistencia mecánica, difusión, reducción de polvo. Y en México es muy importante, o en el macrotúnel, no nomás en México, la resistencia mecánica. A diferencia de un invernadero, el macrotúnel tienes mucha manipulación del plástico. Entonces es muy importante que cuando ustedes escojan un plástico para un macrotúnel tenga una muy buena resistencia mecánica y eso lo pueden validar en la ficha técnica. El otro tema muy importante para el macrotúnel para el plástico es la difusión de la luz. A diferencia el plástico te ayuda tanto a bajar la intensidad de la radiación de luz poniéndole sombreo, pero también la difusión es muy importante en climas o en zonas donde tienes alta radiación. La difusión lo que hace, como pueden ver, es fragmentar los rayos de luz y que no te pegue la luz directa. Si hacemos una analogía, es como el chorro de agua que tienes en la regadera. Si tú le llegas a quitar la cebolla donde difumina el agua, tú sientes el chorro de agua y lo sientes muy pesado o lo sientes muy directo. Cuando le pones la cebolla, evidentemente se fragmenta, está recibiendo prácticamente la misma cantidad de luz, pero es mucho más cómoda para nosotros. Es lo mismo para la planta. Y un efecto de ello es que no hay sombreo, evidentemente, y esto homogénea la luz y por ende crece más homogénea la planta. El otro tema en México es importante, es por los climas, comentaba las heladas, es la termicidad. Tiene una protección de infrarrojo largo donde rebota en la noche cuando intenta salir hacia el exterior, el infrarrojo de la Tierra, lo capta y genera un microclima mucho más térmico que el exterior y eso te ayuda a no estresar la planta en las noches o en tiempos de heladas. Otro tema súper importante, de pasar de cielo abierto a macrotúnel o agricultura protegida, el tema del plástico donde dejen pasar la parte del ultravioleta es súper importante por la polinización. Esto es un efecto que cuando no se conoce tiene una repercusión importante por la producción. Entonces, es súper importante. Pasando del plástico, nosotros en estos 22 años pasamos de vender productos a vender soluciones a la medida. Entendimos hace alrededor de 6 años que realmente cada proyecto, cada cultivo, cada agricultor tiene su manejo y por ende cada proyecto para nosotros debe ser entendido desde qué agroclima va a tener, qué radiación va a tener, qué vientos va a tener la zona donde van a poner el cultivo, qué tipo de terreno donde nos vamos a poder cimentar o instalar y por ende el manejo agronómico le damos versatilidad al cliente si necesita recorrer, ponerle ventanas o si necesita cambiar de clima en ciertas épocas del año y por ende, como les comentaba, inclusive la versatilidad de poder quitar y poner cubiertas, ¿no? Entonces, pasamos ahorita a el diseño y nosotros en México tenemos un área especializada de innovación, de ingeniería estructural, en la cual cada diseño, en base a la zona, vemos todo el historial del agroclimático para diseñar y proponerles el diseño adecuado a sus necesidades. Como lo pueden ver, nosotros aquí con simulaciones vemos la resistencia al viento, que es el factor más complejo para el túnel, y eso es por ende pudiera llegar a ser el factor donde tenemos que incrementar o decrementar el acero por metro cuadrado para evitar que se caiga por un viento, ¿no? El efecto deseado que todo agricultor quiere con la agricultura protegida es, además de proteger tu inversión, es generar producción y calidad. Y lo hemos visto muy tangible, sobre todo en este tema del mercado de arándano, cómo los mercados están buscando ese bloom más perfecto, sobre todo en Asia.
y el macrotúnel te permite perfectamente eso. Otro de los beneficios que tiene el macrotúnel es que al generar un mejor microclima puedes de hecho generar una precocidad de la planta y recorrer un poquito la ventana. Como sabemos, las ventanas es súper importante para este tipo de cultivo porque es donde generamos la rentabilidad. Entonces también te ayuda a manejar en algunas semanas la ventana. El otro tema también indirecto es la responsabilidad social que tienes con tus colaboradores. Al estar no expuestos al cielo abierto, tienen una mejor condición para poder trabajar y más productividad vas a tener. Algunos efectos que hemos visto en diferentes partes donde hemos implementado fuera de México macrotúneles, el rocío afecta bastante el bloom. El tema del viento, además de que estresa la planta y puede generar una menos producción, también el efecto del bloom. La humedad puede, como lo comentaba en la panelista anterior, al estar húmedo no puedes cosechar y esto te hace un problema operativo. El control de enfermedades también es mucho más fácil controlarlas dentro de una agricultura protegida que a cielo abierto. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo con cubierta y sin cubierta en la protección del arándano, ¿no? Algo que hemos visto y que estamos conscientes que estamos ayudando a que generemos más productividad versus cielo abierto, hasta un 30% hemos visto proyectos de más, pero evidentemente estamos confiados que ustedes pueden generar este beneficio. El costo operativo es muy importante, como lo comentaba ahorita, esto es un beneficio intangible. Al estar cubierto y al no depender del clima, tú puedes ejecutar tu plan como lo tienes en base a la campaña que tengas y ejecutarlo sin ningún problema para empezar a no perderte la ventana y evidentemente los precios. Entonces, este es un beneficio intangible que hemos visto. En el tema de variedades, evidentemente es otra de los beneficios que con agricultura protegida exponencias la genética de las nuevas variedades, que es lo que buscan principalmente el calibre, la firmeza y la productividad. Y con el macrotúnel y sustrato es otra de las tendencias que, sobre todo en México, el 90% de los arándanos sembrados en México están sobre sustrato y evidentemente vas a tener que entender el agroclima para saber qué sustrato es el adecuado. Con esto me gustaría a lo mejor pasar el micrófono a algunas preguntas muy puntuales sobre nuestro producto y sobre nuestra experiencia, pero refrendar que Tuneltec lo que se enfoca es en proteger tus cultivos, pero también tu inversión. Muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias Gerardo y felicitaciones, ¿eh? Una charla súper dinámica y con imágenes maravillosas. Hay preguntas, hay varias, por favor, hay manos levantadas, aquí hay una de la... Somos ya 140 personas presentes, excelente. ¿Cuál es la altura de los macrotúneles y el ancho de la nave? Pregunta la señora o señorita Olga Parra. Como comentamos, al final va a depender, nosotros nos adaptamos al marco de plantación que tenga pensado el agricultor. Entonces, hemos hecho, lo más ancho que hemos hecho son 12 metros y lo menos que hemos hecho son 6 metros de ancho y en altura lo máximo que hemos ido son a 6 metros. Podemos llegar a más, sin embargo, al subir cada metro en altura, el viento es un factor súper importante porque la relación es cuadrática, es cada vez que subes un metro es mucho mayor el impacto del viento. Entonces, esto te encarece el producto y lo que tratamos de hacer es darles el costo-beneficio de la mejor forma, de mejor diseño para su cultivo, pensando en estas variables. David pregunta, ¿se pueden instalar los macrotúneles en altas pendientes? Sí, sin embargo, tenemos un límite como todo. Lo ideal es que podamos trabajar sobre la pendiente y eso sí lo podemos hacer, pero es más complicado cuando ya llegamos a un terreno donde ya está sembrado o plantado y con el riego y nos tenemos que adaptar en contra de pendiente. Lo máximo que hemos hecho proyectos es de 20, 25% de pendiente. Más de eso no lo recomendamos. Hay dos manos levantadas, pero antes de eso preguntan dos personas por el chat si tienen representante en Colombia. Todavía no, estamos ahí en pláticas, pero sí tenemos por ahí un proyecto muy importante
y estamos en pláticas sobre una representación. Perfecto. O sea, la recomendación en este caso es que te contacten directamente a ustedes a los datos de ahí. Correcto, de preferencia ahorita es con nosotros, aquí con el teléfono y la página, las redes sociales, y los contactamos inmediatamente para entender necesidades. Perfecto. Y tengo 3 manos levantadas. Jason, si quieres, enciende tu micrófono y pregunta. Bueno, Ahí sí, va. ¿no? Sí. ¿Se te escucha, Jason? Listo, perfecto. Bueno, mi pregunta radica es que, por lo menos desde Colombia, y sobre todo aquí en la zona de Bogotá, el tema de la inversión, el alto costo en la implementación de estas tecnologías, pues hace que los productores no cultiven, digamos, no cultiven, perdón, no las implementen. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o la recomendación para pasar de ese cultivo tradicional de cielo abierto a implementar este sistema de túneles o de Sí. invernaderos? Sí, señor. Sí, mira, Jason, muy buena pregunta. Yo creo que es una transformación cultural lo que debemos hacer. Esto me remonta a cuando iniciamos hace 22 años todo el Valle de Zamora, Michoacán, donde estamos, donde están las oficinas y el CEDIS de nuestra empresa, se cultivaba a cielo abierto. Cuando se instalaron los primeros macrotúneles, todo mundo veía o decía que pues era inviable, no era rentable. Y hoy no se cultiva ningún berry en México sin una protección de macrotúneles. Entonces yo creo que es primero picar piedra, en este caso va a haber gente que va a invertir en esto, va a empezar a educar y empezar a ver los beneficios ya muy puntuales, pero evidentemente, como lo comentaba, directamente vas a tener un aumento de calidad y vas a tener poder asegurar llegar a la ventana que estás deseando, sobre todo en Bogotá o en climas donde tienes esa practicidad de plantar y salir en la ventana que tú quieras. Entonces, creo yo que a diferencia de invernaderos, el macrotúnel puede llegar a costar un 10% de un invernadero. Entonces, todo va a depender de la zona, vuelvo a lo mismo, y de qué tanta resistencia vas a requerir o qué tanta mecanización vas a querer, ¿no? Entonces, puede haber proyectos muy rentables que se puedan pagar en un mismo ciclo, y he visto que los más son a máximo 3 ciclos de cultivo. Entonces, creo que es más bien un cambio cultural o de mentalidad. Antonio, que tiene la mano levantada. Antonio E. O si no, Vázquez, ZR, que también tiene la mano levantada. Si no, activa su micrófono. Ahí activó el señor Vázquez, o señorita, no sé. Sí, buenos días a Buenos todos. días. Una pregunta para el señor Gerardo. Quería conocer de pronto cuánto es un estimado dentro de la experiencia de cultivo de arándanos en cerramiento de túneles de 1 hectárea. ¿Qué costó aproximadamente? Nos habla de un 10% del proyecto, pero si tienes de pronto un estimado para las condiciones de México, de un cerramiento que hayan realizado en su país. Sí, mira, como comentaba ahorita, más bien la referencia del 10% es versus un invernadero del más bajo tecnificado en México. En Colombia he visto que son diferentes invernaderos más artesanales, se puede decir, a una escala menor, y en México son escalas mucho mayores. Proyectos de 50, 70 hectáreas son muy grandes para México, pero solo hacen en invernaderos mucho más estructurados. Prácticamente ¿cómo se dirá? Es como una bodega, si lo quieres llamar así, porque se hace desde los cimientos, se hace muy estructurado. Entonces, vuelvo a lo mismo en el comentario, va a depender principalmente de qué tan ancho y tan alto requieras el túnel y de qué tan fuerte los vientos tengas. Eso es lo que va a depender el proyecto o lo que puede encarecer. Un producto, por ejemplo, para el Valle de Zamora, que estamos protegidos y que por lo mismo del valle y no tenemos vientos tan fuertes o tan agresivos, puedes encontrar macrotúneles de $13,000, $15,000 por hectárea, ¿no? Entonces, creo que eso va a depender de específicamente la zona donde lo vayas a hacer. Desafortunadamente no tengo un dato que te pudiera dar exacto. Te voy a resumir varias, han entrado como 4 preguntas, pero hay una que dice,
Hay uno que es interesante, dice, ¿se puede instalar en cultivos ya establecidos? Sí, la respuesta es sí. Aquí más bien tendríamos que ver si tienen, de repente nos ha pasado que tienen pasillos y tienen un marco de plantación, luego pasillo, marco de plantación, pasillos, y ahí es donde tendremos que jugar con qué diseño es el más adecuado, pero la respuesta es sí. Hay otra, ¿cuál es la temperatura máxima que puede resistir la planta bajo invernadero? Porque es un temor por el calor, digamos. Más bien aquí, esto ya es un tema más agronómico, evidentemente no somos expertos en eso. La experiencia que tenemos es, normalmente en la época de mayor temperatura en México, que viene siendo donde tenemos más radiación en México, es febrero, marzo, abril, llega a haber, si estamos en 33, 35 grados a temperatura exterior, sí puede llegar a incrementarte unos 3, 4 grados. Pero va a depender mucho de la época y de qué tan alta. Si está, cuando está, por ejemplo, a 28 grados, no sube esa misma proporción, sube 1 o 2 grados. Entonces, entre más extremo, evidentemente es más problemático, pero vuelvo a lo mismo. De ahí, nosotros cuando hacemos el estudio, hacemos todo un estudio de todo el año, o por lo menos 2, 3 años anteriores del histórico del agroclima, y si vemos esos gradientes tan importantes o estas altas temperaturas, proponemos diferentes temas de ventilación, por ejemplo, ¿no? Acá hay otra pregunta que tiene que ver con cómo resiste el granizo. Al final el plástico, por ejemplo, en México tenemos mucho granizo y granizo importante. El plástico está diseñado para eso, para nuestro mercado. Cuando ustedes pidan una cotización de un plástico, en la ficha técnica debe de venir una prueba que le llaman prueba del dardo. Lo que hacen es dejar caer un dardo como tal, con un cierto peso, y lo que resista o lo que pese y resista eso es la prueba como para el granizo. Entonces, entre más resistencia al dardo tenga el plástico, está diseñado para más o menos granizo. Perfecto. Y la última, si hay opciones de plásticos biodegradables más amigables con el medio ambiente. En cubiertas, sí conozco que se han hecho pruebas, no he visto mucho comercialmente. Si se requiriera, se puede hacer. Definitivamente nuestra alianza con Guinegar es la ventaja de ser una fábrica a nivel internacional. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que todavía no es tan rentable para pasar a ese proyecto. Lo que sí ahorita, eso sí lo tenemos que hacer, y eso es una sugerencia para si empiezan a utilizarlo allá, es como es polietileno, lo puedes reciclar, como no tiene químicos ni nada que te impidas mandarlo a una recicladora y ser sustentables. Perfecto. Y la última también es más agronómica, pero es interesante. ¿En cuánto se aumentan los requerimientos de riego al estar bajo techo? Al contrario, al generar un menor estrés para la planta, unas mejores condiciones, reduces los riegos. Hay un ahorro, no tengo exactamente un dato, pero sé que hay un ahorro en los fertirriegos, definitivamente. Muy bien, Gerardo. Bueno, ha sido un placer conocer lo que hace tu empresa, es súper notable. Yo sé que hay muchos compatriotas chilenos en Zamora, Michoacán. Sí, sí, sí. Origen de los arándanos en México, y que es un desarrollo impresionante lo que ustedes los mexicanos han logrado. Los felicito por lo que has presentado, y bueno, hay bastantes preguntas, bastante interés, y que invito a la gente a contactarlos, y dentro de nuestra misma plataforma están todos los datos de contacto. Y si me hacen el favor de todas las dudas, ahí envíenme al teléfono, eso es un WhatsApp, y con todo gusto contestamos todas. Muchísimas gracias por el espacio y que siga continuando con mucho éxito. Ok, muchas gracias, Gerardo. Un gusto. Continuamos con nuestra conferencia